del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con su permiso, presidente. Adelante, diputado. Con las compañeras y compañeros legisladores, maestro Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público, sea usted bienvenido a la Casa del Pueblo, a la más alta tribuna de esta soberanía, desde la que todo México nos ve y escucha con atención. Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, le reiteramos nuestro beneplácito por su apertura, más allá de la obligación legal que estamos llamados a atender. Nos congratulamos que este importante ejercicio inicie con el responsable de trabajar para darle viabilidad al proyecto de gobierno que encabeza nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Nosotros tenemos muy claro que separar el poder político del poder económico ha sido desde el inicio una de las tareas más trascendentales que el gobierno de la Cuarta Transformación se ha comprometido a materializar. Acompañamos el que genuinamente se busque terminar con los negocios ventajosos al amparo del poder público, que se destierre la práctica común de los compadrazgos vinculados a los moches en la ejecución de obra pública, que se termine con el favoritismo y recomendación de las mismas empresas de siempre. Desde nuestra perspectiva, lo que se busca es correcto, desligar el ciclo político lo más que se pueda del ciclo económico. Ese es el verdadero meollo del asunto, donde el combate a la corrupción y al dispendio son fundamentales, porque no podemos ni toleramos los excesos que en el pasado se instrumentaron para una cúpula de servidores públicos y entendemos perfectamente que estas medidas se tienen que instrumentar por la vía del presupuesto público. Y es que a veces, estimadas y estimados compañeros, sorprende escuchar a varios que suben a esta tribuna y solo resaltan disminuciones presupuestales, sin informar debidamente a la sociedad mexicana cuáles son los rubros que se están reorganizando. Pareciera que no quieren dimensionar ni rechazar el tamaño del dispendio del presupuesto público que se venía ejerciendo. No quieren ver que este gobierno ya en 2019 está gastando 2.110 millones de pesos menos por arrendamiento de edificios y locales, 6.400 millones de pesos menos por cuotas para el seguro de separación individualizado, que el gasto en difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales o para promover la venta de productos y servicios se ha disminuido en más de 4.000 millones de pesos, o que por fletes y maniobras se ha presupuestado ahorrar este 2019 3.124 millones de pesos. Claro, tampoco les interesa explicar que respecto de 2018 vamos a disminuir el gasto en otras asesorías para la operación de programas por un monto mayor de 2.657 millones de pesos. Mucho menos les interesa comunicar que los viáticos en el extranjero para servidores públicos se han reducido en más de 146 millones de pesos. Lo mismo que los viáticos nacionales para labores en campo y supervisión por más de 264 millones de pesos. Desde luego que no les importa tampoco precisarle al pueblo de México que por aportaciones a fideicomisos públicos en 2019 se ha propuesto ahorrar más de 150.613 millones de pesos. ¿Y saben por qué, estimadas y estimados compañeros, no les interesa dar mayores explicaciones sobre sus aseveraciones? Porque en la realidad muchos de estos negocios facciosos estaban vinculados a estos y a muchos otros rubros del gasto público donde se ha aplicado la reorientación en favor de los que menos tienen.
porque también tenemos que decirlo con toda sinceridad, cuando se desgarran por señalar con énfasis las disminuciones de producto de reorganización del gasto público, lo que revelan es que están a favor de un presupuesto que se consuma en burocracia y no uno que provea bienes y servicios a la población, ni mucho menos ayudas directas. ¿O acaso ya se les olvidó las más de 1.800 direcciones generales adjuntas que crearon a la par de que ensanchaban la burocracia desproporcionadamente durante todos estos años? Lo cual hoy compromete ser cerca de 3,000 millones de pesos al año. Quieren justificar el dispendio argumentando lo indefendible, lo que el México a diario siempre percibió. El presupuesto y aparato gubernamental se configuró para beneficiar a los de arriba, para ser el instrumento perfecto de un tráfico de influencias tolerado hasta adulado. Hoy buscan instalar el discurso de que antes el presupuesto sí le llegaba a la gente, a los que menos tienen, y con sorpresa se topan con un pueblo que los desmiente e increpa. Pero también es cierto, y hay que reconocerlo, todavía nos falta mucho por hacer, y sí se han cometido errores en la ejecución de algunas estrategias, pero ello de ninguna forma invalida que en el 2019 más de 627,000 millones de pesos van a llegar directamente a nuestra población por medio de programas sujetos a reglas de operación y subsidios, y que este presupuesto planea incrementarse en más de 3,000 millones de pesos para el año 2020. Y es que lo social es lo que menos parece importarles a varios de nuestros legisladores. O pregunto, ¿por qué no destacan ya desde hoy que para atender a los adultos mayores del país, en el 2020 la pensión para el bienestar va a tener un presupuesto de más de 120,000 millones de pesos? Es decir, un incremento real del 22% respecto al presupuesto 2019. O que el rubro de subsidios a las tarifas eléctricas se va a incrementar en cerca de 18,000 millones de pesos para 2020, para alcanzar un monto de 70,000 millones de pesos. ¿Por qué no se informa a la par de la crítica que entre las becas de educación básica y media superior Benito Juárez se van a erogar más de 60,000 millones de pesos el próximo año? O que los recursos de la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente se van a incrementar en un 35% en términos reales. Tampoco se dice mucho sobre que el programa de atención a la salud mediante medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral va a tener en el 2020 un presupuesto de más de 6,634 millones de pesos. O que se está proponiendo la creación del programa La Escuela es Nuestra por más de 7,000 millones de pesos, del programa Becas Elisa Acuña con más de 4,000 millones de pesos, o que habrá un nuevo programa por el fortalecimiento a la excelencia educativa, otro para el desarrollo de aprendizajes significativos de educación básica, uno más para la atención de la diversidad en la educación indígena y otro para la atención educativa de la población escolar migrante. Tampoco se quiere informar que la reducción del presupuesto aparentemente tan drástica en la Secretaría de Turismo se deriva de la desaparición legal del Consejo de Promoción Turística de México, que tan solo en el 2018 consumió un presupuesto de más de 6,600 millones de pesos. Tal parece que en pro argumentar en contra de este gobierno se olvidan que una recesión es una declinación generalizada de la actividad económica. Repito, generalizada, es decir, más allá del indicador del PIB, que tiene que ser mayor a 2 trimestres y con una magnitud significativa. Y esto es relevante no porque invalida los datos preocupantes de crecimiento, principalmente en el componente de la inversión privada en importaciones de maquinaria y equipo, sino porque ni el empleo ni el consumo están cerca de niveles de recesión. El empleo sí sigue creciendo, al igual que las ventas al menudeo, y nuestras exportaciones siguen a la alza. Es cierto, hay mucho trabajo por hacer y también hay áreas donde se tiene que mejorar. Este es el caso de la educación inicial, que por primera vez en la historia de nuestro país y después de grandes luchas encabezadas por el Partido del Trabajo, se materializó como una obligación para el Estado. Pero seamos sinceros, los 800 millones que se proponen para este rubro son insuficientes para cumplir cabalmente. Se requiere un presupuesto de al menos 5,000 millones de pesos
para atender a los más de 7.5 millones de niñas y de niños, que es mayor de la matrícula que se atiende hoy en la educación secundaria, que es aproximadamente 5.6 millones de pesos. Tengamos claro que por el bien de todos, primero los pobres. Nosotros no vamos a darles la espalda como en el pasado, solo porque quieren confundir diciendo que es un gasto asistencialista. Nosotros no vamos a actuar en pro del pueblo de México solo porque desde la comodidad de un escritorio se prejuzga que las condiciones de origen no pueden ser modificadas. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo tiene claridad absoluta que si hoy le mostramos a la población que sin importar su condición social es sujeta de acceder al presupuesto, mañana esto será una exigencia que ningún gobierno podrá eludir. No son INES, ni ancianos, ni nada que aportar, mucho menos pobres porque quieren. Son ciudadanos y llegó el tiempo de tratarlos como tal. Por ello, señor secretario, lo exhortamos a trabajar en una reforma integral sobre las pensiones donde el Estado pueda garantizar su sensibilidad, su sostenibilidad sin mermar los derechos de quienes tanto esfuerzo salen a trabajar todos los días. No dejemos que las afores se consuman los 3.8 millones de pesos que son ahorros de los trabajadores. Voy a terminar. Demos marcha atrás a la reducción draconiana de la inversión pública que termina por mermar las condiciones de rentabilidad y bienestar social. Busquemos un nuevo acuerdo fiscal que genere los incentivos correctos y termine con la irresponsabilidad presente en todos los órdenes de gobierno. Un nuevo pacto fiscal y una reforma fiscal progresista son inaplazables. Trabajemos en conjunto con responsabilidad para sacar a este país del atolladero en el que lo dejaron después de 36 años de neoliberalismo. Es cuanto, diputado presidente. Esta presidencia